Ayudas UCDM. Clarificación de los términos. Introducción. Párrafo 1, oración primera. Este no es un curso de especulación filosófica, ni está interesado en una terminología precisa. Comentario. Jesús nos advierte inmediatamente de que no se trata de un diccionario o glosario estándar. A él le interesa el contenido, no la forma o el modo específico en que se utilizan las palabras. Por eso dice en la línea siguiente, párrafo 1, oración 2, se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. Comentario. Lo importante es el mensaje del curso, no su presentación. Un curso de milagros no pretende ser una teología alternativa, aunque ciertamente lo es. Jesús no quiere que sus estudiantes caigan en la misma trampa que ha caído sobre los cristianos durante más de 2000 años, en las que discutían sin descanso, sino con saña, sobre el significado de palabras y términos específicos como Jesús, el Espíritu Santo, salvación, lo que desató interminables controversias, sino guerras. Por lo tanto, Jesús nos insta a no cometer ese error, ya que el propósito de su curso es restaurar la conciencia de nuestra unidad subyacente. Por lo tanto, no debe usarse para generar aún más división en la afiliación. En lugar de dividir o separar a través del especialismo, su objetivo es unir a través del perdón. Por lo tanto, Jesús establece el tono para lo que sigue. Al igual que en psicoterapia y el canto de la oración, amplía algunas de las enseñanzas fundamentales del curso, al tiempo que alerta a sus estudiantes sobre los peligros del especialismo espiritual para que comprendan claramente su propósito de recordarles su unidad como el único Hijo de Dios. Utilizar el lenguaje del curso para crear una brecha entre un estudiante y otro, o entre los estudiantes de un curso de milagros y los seguidores de otras espiritualidades, sería directamente antitético a su propósito subyacente, el cambio de mentalidad que es la expiación, la corrección de la percepción de intereses separados. Párrafo 1, oración tercera. El medio de la expiación es el perdón. Comentario. En estas páginas veremos que Jesús usa estas palabras indistintamente: corrección, perdón, expiación, milagro, salvación, percepción verdadera, faz de Cristo, términos diferentes que describen el mismo contenido de corregir el pensamiento de mentalidad errada. Este pensamiento se vuelve de mentalidad correcta cuando elegimos al Espíritu Santo como a nuestro Maestro, que es lo que reflejan estos términos. Puesto que Jesús no se ata a la forma, no quiere que nos atemos a las definiciones técnicas de sus palabras. Al usarlas de manera vaga e intercambiable, y a veces de manera inconsistente, nos inspira a ir más allá del símbolo hacia el contenido subyacente. Por ejemplo, cuando leemos un gran poema o novela, usamos el lenguaje para conducirnos a una experiencia, para lo cual no necesitamos analizar el uso que el autor hace de las palabras. De manera similar, al expresar su visión de la expiación y la verdad, Jesús es como un artista.
y nuestro deseo debe ser aprender su mensaje y obtener la experiencia a la que su curso nos conduce suavemente. Párrafo 1. Oración cuarta. La estructura de la conciencia individual es esencialmente irrelevante, puesto que es un concepto que representa el error original o pecado original. Comentario. La conciencia individual es la mente dividida. Al principio del texto, Jesús dice que la conciencia fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación. Texto capítulo 3, sección cuarta, párrafo 2, oración primera. Por lo tanto, es parte integral de la dualidad en la que somos conscientes de algo. En el cielo, la no dualista mente de Cristo no es consciente de nada, pues es una realidad indiferenciada. Jesús nos dice aquí que no le interesa estudiar la estructura de la mente dividida. Cuando hablamos de una mente errada, una mente correcta y un tomador de decisiones, lo entendemos como símbolos que apuntan a una experiencia que está más allá de las palabras mismas. La dificultad surge cuando intentamos describir en forma lineal una mente que es inherentemente ilusoria. De hecho, todo lo que decimos es simbólico, porque Dios es el único hecho. Texto capítulo 3, sección primera, párrafo 2, oración 2. Todo lo demás refleja este bendito hecho, el perdón, o lo niega el sistema de pensamiento de la separación. Por lo tanto, analizar la mente dividida es analizar la nada, y por eso el objetivo de Jesús es llevarnos más allá de la mente dividida, corregir la percepción, no analizarla. El único análisis que Jesús nos pide que hagamos es el del propósito que tienen nuestras percepciones erróneas, impedir que despertemos del sueño. El error original es la diminuta y alocada idea de la separación tomada en serio, de la que surge nuestra mente dividida o conciencia individual. Lo único que se nos pide es que deshagamos la decisión original de la mente de hacer realidad esa diminuta y alocada idea. El perdón es el medio para deshacerlo, y los análisis específicos simplemente nos llevarían por mal camino, porque no corrigen, como leemos ahora. Párrafo 1, oraciones 5 y 6. Estudiar el error en sí no conduce a la corrección, si es que en efecto quieres tener éxito en poder pasarlo por alto. Y es precisamente este proceso de pasar por alto lo que el curso se propone enseñar. Comentario. Este curso no pretende ser un estudio del ego. Su propósito es llevarnos más allá del ego, no convertirnos en sus amos. Esto último se refiere tanto a una comprensión intelectual del sistema de pensamiento del ego, como a enamorarnos tanto de su especialismo que permanezcamos atrapados en él. Necesitamos mirar al ego solo para entender por qué lo hemos elegido y el doloroso costo de elegir la culpa en lugar del perdón. Pasar por alto el error no significa no verlo, sino mirar más allá de él, lo que nos motiva a no seguir eligiéndolo. Así, miramos más allá del ego en el sentido de corregir nuestra decisión errónea. El ego en sí no necesita ser corregido. Una ilusión no necesita corrección. Simplemente elegimos no creer más en él. Vemos nuevamente que Jesús espera
evitar que caigamos en la trampa del ego. Quiere que estudiemos el texto para aprender la necesidad de identificarnos con un sistema de pensamiento de separación y de especialismo. Solo entonces podremos ir más allá de él y encontrar la paz de Dios, nuestra verdadera meta. Párrafo 2, oración primera. Todos los términos son potencialmente polémicos y quienes buscan controversia la encontrarán. Comentario. Podemos convertir cualquier cosa en un problema y los estudiantes del curso, como todos los demás, lo han hecho. Por ejemplo, se pueden discutir sobre una palabra. ¿Por qué Jesús dice una cosa en el texto y otra contradictoria en el libro de ejercicios? Recuerda que el propósito lo es todo y que el propósito subyacente del ego es crear problemas entre tú y Jesús, entre tú y los demás, entre tú y tú mismo. Si quieres encontrar errores, los encontrarás. Si buscas controversias, las encontrarás. Un curso de milagros está escrito como una obra de arte, no como un tratado científico. Las palabras y los conceptos se utilizan con mucha ligereza, pero comprender su mensaje y el sistema de pensamiento subyacente evitará que caigas en la trampa del ego. Cuando te vuelvas uno con la visión del artista, sea cual sea la obra de arte, palabras, imágenes o música, la entenderás intuitivamente, sin análisis conceptual. En efecto, Jesús dice lo mismo aquí. No quiero que estudies esto como si fuera un tratado. Deja que las palabras actúen en tu corazón. Lo que quiero que tengas es la experiencia del amor, no la comprensión intelectual. Párrafo 2, oraciones 2 y 3. Mas quienes buscan clarificación también la encontrarán. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia, reconociendo que es una defensa contra la verdad que se manifiesta en formas de maniobras dilatorias. Comentario. Si quieres entender un curso de milagros, lo entenderás, pero si te aferras a sus símbolos sin ir más allá de ellos, solo encontrarás controversia y conflicto. Recuerda que Jesús habla únicamente de propósito. Buscaríamos y encontraríamos defectos en el curso debido a su lenguaje para usarlo como defensa contra su verdad, que está más allá de todas las palabras. Defenderse contra la verdad es un tema importante en el curso, pero aquí Jesús lo articula en un contexto específico, el curso mismo. Párrafo 2, oración 4. Los argumentos teológicos como tales son necesariamente polémicos, ya que dependen de creencias y, por lo tanto, pueden ser aceptados o rechazados. Comentario. Todos hemos conocido a cristianos que exigen que creamos lo que ellos creen. Su particular interpretación de la Biblia, el propósito de la vida de Jesús, el significado de la salvación, etc., llegando incluso al extremo de matar en nombre de defender la verdad de sus creencias. Casi podemos oír a Jesús suplicándonos que no hagamos eso con su curso, que no lo usemos como arma contra otros que no están de acuerdo con nosotros. Se nos pide que estemos de acuerdo en una sola cosa. Somos uno en propósito. El que estemos o no de acuerdo en el significado de un pasaje o enseñanzas particular del curso es irrelevante para el cumplimiento de ese único propósito. Este no es un curso para creer en él,
sino para experimentarlo. La experiencia del amor llega cuando perdonamos, lo que significa dejar de lado los intereses separados, cualquier cosa que nos divida de los demás. Todos recorremos el mismo camino y aunque no tenemos que estar de acuerdo con lo que otro dice o hace, esto no significa que hagamos del desacuerdo la base del ataque. Aquí es natural que haya diferentes opiniones, pero estas no tienen por qué marcar una diferencia en el sentido de impedir la visión de Cristo que ve a todos los hijos de Dios como uno solo. Párrafo 2, oraciones 5 y 6. Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Alcanzar esa experiencia es lo que el curso se propone. Comentario. En el cielo, esta experiencia universal es el amor, y en el mundo es el reflejo del amor, el perdón, lo que deshace los pensamientos del ego de separación, división y especialismo. Es imposible tener un sistema de creencias universal porque las creencias de cada uno difieren. Sin embargo, esas diferencias no tienen sentido porque todas pueden servir al único propósito de llevarnos más allá de la forma hacia la experiencia universal del amor. No tienes que suscribirte al sistema de creencias de otro ni a su comprensión del curso, pero aún así puedes usar las diferencias como una clase en las que aprender que, aunque puedas diferir en el nivel de la forma, tu contenido sigue siendo el mismo. Por lo tanto, Jesús nos dice que el suyo es un curso acerca de causas, no de efectos. Texto capítulo 21, sección séptima, párrafo 7, oración 8. De contenido, no de forma. El especialismo, por otra parte, es el triunfo de la forma a expensas del contenido. Texto capítulo 16, sección quinta, párrafo 12, oración 2. Lo que de hecho describe a la mayoría de las religiones. De hecho, el párrafo en el que aparece ese pasaje es una sutil refutación del cristianismo, el cual ha sustituido su verdadera experiencia por los rituales del amor. Cuando los creyentes veneran los rituales como algo sagrado, estos se vuelven divisivos, porque no todos están incluidos. Sin embargo, el amor de Dios es universal, y es esa universalidad la que Jesús nos pide que practiquemos con este curso. Párrafo 2, oración 7. Solo cuando ésta se alcanza es posible la consistencia porque solo entonces se acaba la incertidumbre. Comentario. Este curso es consistente solo en el nivel de contenido, el amor, porque solo el amor es constante. Una vez que se introduce en la forma, teología o creencia, se introduce la incertidumbre, porque no todo el mundo estará de acuerdo. Los cerebros pueden diferir, pero la mente es una, tanto en la mentalidad errada como la mente correcta del Espíritu Santo. Párrafo 3, oración 1. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues es ahí donde se necesita. Comentario. Esta es una declaración importante. Este curso no es la verdad, porque consiste en símbolos, conceptos y teorías. Asimismo, tiene una mitología, teología, cristología, cosmología y escatología, como otros sistemas de pensamiento religioso. Todo esto es del ego
y Jesús nos dice que este es el marco en el que presenta su mensaje universal. Como recordamos desde el comienzo del manual, un curso de milagros es solo una forma entre muchas miles del curso universal. Manual para los maestros. Pregunta 1, párrafo 4. ¿Qué es la unidad de la expiación? La separación nunca ocurrió. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. Este contenido es el único que es coherente. En este mundo, hablar y escribir requiere palabras, que no son más que símbolos de símbolos, doblemente alejadas de la realidad. Manual para los maestros, pregunta 21, párrafo 1, oraciones 9 y 10. A la luz de esto, una vez más, debemos usar los símbolos del curso solo como un medio para ir más allá de ellos. Si no lo hacemos, inevitablemente nos encontraremos atrapados en la separación y el juicio. Este curso está destinado principalmente a un público occidental, de ahí su forma. Para bien o para mal, el pensamiento del mundo occidental ha estado dominado por el cristianismo, y el punto de vista del curso es que ha sido para mal, un mensaje de amor y unidad reemplazado por el especialismo y la división. El mensaje original de Jesús, cuyo propósito era ayudarnos a abandonar el sistema de pensamiento del ego y despertar del sueño, se convirtió en uno que hizo real el mundo de los sueños, del que nunca podemos escapar porque simplemente sustituimos nuestro sueño actual que está fallando por otro especial. El contenido de la corrección, por lo tanto, viene en una forma porque ese es nuestro mundo y por eso Jesús usa palabras predominantemente cristianas, pero con significados diferentes. Sin embargo, no quiere que quedemos atrapados por ellas, de modo que las definiciones del curso, pecado o perdón, Jesús o Cristo, por ejemplo, se convierten en armas para ser utilizadas contra los cristianos que las han entendido de manera diferente. Lo único que es importante es la unidad del amor más allá de toda forma. Párrafo 3, oración 2. No se ocupa de lo que está más allá de todo error, ya que está planeado únicamente para fijar el rumbo en dirección a ello. Comentario. Recordemos la conclusión del libro de ejercicios. Este curso es un comienzo, no un final. Libro de ejercicios, epílogo párrafo 1, oración primera. El propósito del libro de ejercicios, de hecho, del curso mismo, es ponernos en el cambio correcto con el maestro correcto, siguiendo el principio correcto. Luego pasamos el resto de nuestras vidas continuando el viaje con Jesús, practicando diariamente su principio del perdón que nos llevará a casa. Un curso de milagros no se centra en el amor ni en el conocimiento, ya que su objetivo para nosotros es la paz. Texto capítulo 8, sección primera, párrafo 1, oraciones 1 y 2. Que demos los pasos que nos despertarán del sueño. El amor de Dios, más allá del sueño, por lo tanto, no es nuestra preocupación, y este tema clave se expresa a lo largo de la clarificación de los términos. Párrafo 3, oración tercera. Por lo tanto, se vale de palabras, las cuales son simbólicas y no pueden expresar lo que se encuentra más allá de todo símbolo. Comentario. En más allá de todo símbolo, texto capítulo 27, sección tercera, Jesús dice que Dios y la verdad
son incognoscibles aquí. Sin embargo, lo que se puede enseñar y aprender son los reflejos de la verdad mediante el perdón. La unicidad de Dios y Cristo no se pueden entender, pero podemos aprender que estamos verdaderamente unidos, no por el odio o por los intereses separados, sino por el perdón y los intereses compartidos. Jesús utiliza palabras para ayudarnos a entender el contenido, pero las palabras en sí mismas son irrelevantes para el mensaje subyacente, ya que no son más que un marco dentro del cual se coloca. Por lo tanto, es el mensaje de lo que queremos, no las palabras, los conceptos o la teoría que lo expresan. Párrafo 3, oración 4. El ego es el único que pregunta, puesto que es el único que duda. Comentario. Todas las preguntas entonces son del ego, porque solo el ego puede dudar. Cristo está seguro. En la callada respuesta, texto capítulo 27, sección cuarta, Jesús dice que las preguntas son en realidad expresiones de odio porque se basan en la idea del ego de que vivimos en una condición dualista, en un mundo dualista, donde hacemos preguntas sobre algo para lo cual no puede haber una respuesta verdadera. En el cielo, la única verdad, no hay preguntas ni respuestas, nadie que pregunte, nadie que responda. Cuando hacemos una pregunta, venimos de la separación. Dentro de ese contexto, por supuesto, hay preguntas de mentalidad errada y de mentalidad correcta. Pero preguntar sigue siendo parte del mundo ilusorio y, por lo tanto, entra en el marco del ego. Sin embargo, como todo lo que fabricamos, el Espíritu Santo puede usarlas para otro propósito y por lo tanto no deberíamos abstenernos de preguntar. Después de todo, un curso de milagros en sí mismo vino como respuesta a la pregunta de Helen y Bill sobre un camino mejor. Párrafo 3, oración quinta. El curso simplemente ofrece otra respuesta una vez que se ha planteado una pregunta. Comentario. El curso nos dice que el ego habla primero, que está equivocado y que el Espíritu Santo es la respuesta. Texto capítulo 5, sección sexta, párrafo 3, oración quinta, párrafo 4, oración segunda. Primero se plantea una pregunta o se expresa un problema y luego viene la respuesta. Una vez más, este curso surgió como una respuesta a un problema, la relación de Helen y Bill y la de ellos con los demás, su petición de otro camino y su determinación de encontrarlo. Un curso de milagros es el otro camino, no solo para ellos, sino para todos nosotros, plagados de relaciones especiales. Nuestras vidas dentro del mundo del ego se basan en necesidades especiales, en las que buscamos respuestas en el mundo, ninguna de las cuales funciona. Sin embargo, el curso es una respuesta que sí funciona, que es lo que Jesús quiere decir aquí. Párrafo 3, oraciones 6 y 7. Dicha respuesta, no obstante, no recurre a la inventiva o al ingenio. Esos son atributos del ego. Comentario. Las respuestas del mundo son ingeniosas, complicadas y enrevesadas, porque buscan responder a una pregunta sin responderla realmente, la pregunta de quiénes somos. Si se respondiera de verdad, el mundo desaparecería, incluido el que hizo la pregunta. Así, el mundo, la sombra de nuestros pensamientos y deseos secretos,
fue creado para no responder nunca a preguntas significativas, a pesar de las apariencias. De hecho, algunas respuestas a esta pregunta fundamental pueden ser brillantes. Los cerebros más grandes de la historia han dado respuestas o han intentado darlas a esa pregunta para aliviar nuestras dudas sobre nosotros mismos, pero ninguno ha proporcionado una respuesta verdaderamente válida. Por eso Jesús dice, párrafo 3, oraciones 8 y 9. El curso es simple, tiene una sola función y una sola meta. Comentario. Esta función y meta es responder a la pregunta ¿qué soy? La pregunta que se plantea casi al final del libro de ejercicios, lección 14, el mundo constituye la respuesta del ego. Soy un cuerpo separado, especial y tratado injustamente. El curso expone la falsedad de las palabras del ego y cuestionar al ego es la única pregunta de mentalidad correcta. Sacarlo a la conciencia para que pueda ser examinado. Entonces nos damos cuenta de que el ego no es lo que somos y una vez que la interferencia desaparece, lo que eres te hablará de sí mismo. Texto capítulo 31, sección quinta, párrafo 17, oración 9. La verdadera respuesta. Sin embargo, el curso no se ocupa de lo que somos, sino simplemente de eliminar el qué del ego. Esta única función y meta es la razón por la que un curso de milagros es tan sencillo. Párrafo 3, oración 10. Solo en eso es totalmente consistente, pues solo eso puede ser consistente. Comentario. Si lees esto con atención, verás que Jesús te está diciendo que su curso no es consistente en el nivel de la forma, símbolos, conceptos y palabras. Su consistencia reside en su contenido de perdón, deshacer nuestra creencia en intereses separados. Para repetir, la petición que Jesús nos hace, explícita e implícita, es que no nos identifiquemos con la teoría y la teología del curso, sino que las usemos como medios para experimentar la unidad inherente del Hijo de Dios. Así pues, todos compartimos el mismo grado de juicio y odio, perdón y amor, y el poder de la mente para elegir entre ellos. A esto, pues, nos lleva el curso, a descubrir las formas ingeniosas, por no decir grandiosas, en que buscamos distraernos del propósito fundamental del ego de hacernos infelices a nosotros mismos y a los demás. Es esta función de deshacer el contenido, no la forma, donde se encuentra la consistencia del curso. Para volver a examinar esta advertencia esencial, no dejes que tu comprensión de un curso de milagros abra una brecha entre tú y los demás, cuya comprensión puede ser diferente a la tuya. Una vez más, no es necesario que estés de acuerdo con lo que dicen, pero no tienes por qué verlos como enemigos. Por encima del campo de batalla, donde el contenido es uno, te das cuenta de que todos estamos en el mismo barco de la separación, una conciencia que es la condición para nuestro regreso a casa. Párrafo 4, oración primera. El ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee. Comentario. Ejemplos típicos de tales exigencias son: ¿cómo pudo ocurrir la separación? ¿Cómo pudo una parte de la perfecta unicidad estar separada de sí misma? ¿Cómo pueden existir individuos cuando son parte de la mentalidad uno de Dios? Jesús dará la mejor respuesta, aunque no sea intelectual, a estas preguntas.
Párrafo 4. Oración segunda. El curso no reconoce como preguntas a aquellas que solo tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles de contestar. Comentario. En otras palabras, detrás de todas las preguntas se esconde una afirmación. Creo que el ego, la separación y la conciencia individual son reales, y quiero que me expliques cómo sucedieron. Por lo tanto, la pregunta es un intento de seducir a otro para que entre en la red de separación del que pregunta y responda a la pregunta, afirmando así la afirmación subyacente. La única manera de responder verdaderamente a la pregunta es que tu respuesta provenga del amor, lo que significa no ver ninguna diferencia entre tú y esa persona. Así, tu respuesta será la respuesta perfecta, expresada en cualquier forma que el que pregunta pueda aceptar sin miedo. Sin embargo, detrás del propósito del ego para la pregunta se encuentra esta ferviente súplica. Por favor, ayúdame a darme cuenta de que la separación no es real y que estoy equivocado. La única manera de que pueda escuchar esto es si me responde sin juicio, ira o impaciencia. Si escuchas esta súplica subyacente, no puedes sino dar la respuesta correcta y por lo tanto, siempre encontrarás la respuesta correcta en este curso. Su respuesta en la forma reflejará el contenido único, porque todas las preguntas son iguales, provienen de la misma afirmación del ego y representan el mismo pedido de ayuda. Párrafo 4, oraciones 3 y 5. El ego puede preguntar ¿cómo sucedió lo imposible? ¿A qué le ocurrió lo imposible? Y lo puede preguntar de muchas maneras, mas no hay una respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esta y no permitas que la teología te retrase. Comentario. No hay una respuesta intelectualmente satisfactoria a la pregunta, solo una experiencia, porque no es una pregunta real, como acabamos de ver. Cuando oigas la llamada de ayuda que hay detrás de la pregunta, darás la respuesta correcta en la forma que mejor se adapte a la necesidad del que pregunta. La experiencia, nacida de tu contenido amoroso, responderá a los que preguntan llevándolos más allá de la pregunta a lo que verdaderamente se está preguntando. Por favor, muéstrame que estoy equivocado. La separación no es la realidad. El amor no ha sido destruido y merezco ser amado. Ese es el grito lastimero de todos. Por lo tanto, Jesús nos está diciendo que esta experiencia de perdón es lo que realmente queremos. Busca solo esta y no permitas que la teología te retrase. Una vez más, aunque este curso tiene una teología y no dejes que nadie te diga que no la tiene, Jesús dice, ¿qué diferencia hay? No uses esto como un arma contra quienes creen en otros sistemas de pensamiento. Tu verdadero deseo es el amor que nos une a todos. Párrafo 5, oraciones 1 y 2. Notarás que el énfasis que el curso pone en las cuestiones estructurales es muy breve y solo tiene lugar al principio. Dicho énfasis desaparece muy pronto para dar paso a la enseñanza central. Comentario. Por cuestiones estructurales, Jesús se refiere a la estructura de la mente. Las primeras páginas del texto se refieren a las mentes correctas y erradas. La mente 1, la mentalidad errada, la mentalidad correcta, mentalidad milagrosa y la mentalidad 1. Desaparece muy pronto porque viene la enseñanza central del perdón.
momento en el que se abandonan los términos antes mencionados. Jesús describió la estructura de la mente al principio porque era necesaria. Era necesaria. Recordemos que Helen y Bill eran psicólogos. Sin embargo, quiere que finalmente vayamos más allá de la mente dividida hacia la mente de Dios. Párrafo 5, oración 3. Sin embargo, puesto que has pedido aclaraciones, a continuación se ofrecen unas cuantas para algunos de los términos utilizados. Comentario. En esta repetición de la oración, Jesús nos dice, puesto que has pedido esto, te lo daré, pero no en la forma que piensas que lo quieres, porque no es lo que pides de verdad. Al aclarar estos términos, pues, nos da hábilmente la respuesta que deseamos en secreto, pues en estos pasajes hermosos e inspiradores encontramos las respuestas a la petición de un glosario o diccionario, pero más allá de ellas está su verdadera respuesta en la forma que podemos aceptar sin miedo, impregnada del contenido del amor. Introducción a la clarificación de los términos por el doctor Kenneth Wapnick.